Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, de los versículos del 1 al 6. Por favor, si ya lo tienen, nos ponemos de pie para la lectura. Segundo de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer todos del versículo 1 al versículo 6. Bien, dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me diera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y la tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te doy gracias por tu iglesia aquí reunida, Padre. Permite en esta mañana, Padre, que esta porción de la Biblia que vamos a leer, que vamos a compartir, que vamos a predicar, Padre, que entre en nuestras vidas, Dios. Es tu bendita palabra, Señor, que como dice la porción que acabamos de leer, es como espada de dos filos que penetra a nuestras almas. Gracias porque este legado tan hermoso que nos dejaste, este libro sagrado, día a día nos da cosas maravillosas que aprender. Permíteme y úsame conforme a tu infinita voluntad, Padre. Gracias te damos por toda tu iglesia, por todos mis hermanos aquí que han dejado un tiempo, Señor, quizá de descanso, quizá de esparcimiento para estar aquí, Señor, como es tu mandato. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es interesante leer, predicar la palabra como nuestros pastores aquí nos han enseñado, que vamos tomando libro por libro, vamos tomando porciones y vamos dándole seguimiento, ¿no? Porque de esta manera pues no tomamos tema por tema, un tema cada 8 días, etcétera, sino que vamos leyendo la palabra y predicando en lo posible cada versículo de las porciones que ya están escogidas. Y bien, pues como hemos seguido la telenovela de David, capítulo 4, vamos, de veras cuando leyendo esta parte y analizando todo el libro y sus antecedentes, cualquier telenovela de Televisa o de Azteca se queda cortísima, porque con la ventaja de que aquí es una historia cierta. La Biblia nos habla de cosas ciertas, son cosas ciertas que este gran rey, este gran siervo de Dios David, y ahorita estamos viendo sus errores, ya vimos sus aciertos, todas las cosas buenas que tuvo, pero también estamos viendo sus errores que cometió. Y en esta parte pues vamos a ver otro más, su hijo. Ya vamos en la parte de su hijo. Vamos a hacer primeramente dicen los psicólogos a estudiar el perfil de Absalón. ¿Cómo era Absalón? Y bueno, la palabra Absalón significa padre de paz. Imagínense, era padre de paz, y justamente lo que vamos a ver ahora es la rebelión que hizo, el golpe de estado que hizo contra su padre para querer obtener el reino, para ser él el rey, ¿no? Entonces, de ninguna manera fue padre de paz, no dio ninguna gloria a su nombre que le había puesto, al significado de su nombre. Dice también que era príncipe real porque obviamente era hijo del rey David, entonces era un príncipe, pero no solo por su padre, fíjense que también era príncipe del lado de su madre. Dice en la Biblia que en 2 de Samuel 3:3 dice que era hijo de Maaca, y Maaca era hija de Talmai, rey de Gesur.
O sea que por parte de su madre, también su abuelo era rey de uno de los pueblos paganos que rodeaban allí a Israel. Entonces tenía sangre real por todos lados este muchacho. Dice también 14:25, si lo quieren leer, es el 14 versículo 25, dice, vamos a ver el perfil que tenía. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Fíjese, dicen que era hermoso, dice la palabra hermoso el tipo, ningún defecto, desde la punta del pie hasta la coronilla, ningún defecto, hermosísimo el tipo. O sea, que William Levy, ¿cuál otro? El que gusten y manden de Hollywood, George Clooney o cualquiera de los que dicen, de los galanazos que salen allí, que dicen que son galanes a los 40 años, ninguno de ellos. Este era un galanazo. Oigan, yo tengo un callo acá en el pie derecho. Todos, no hay hombre, pero habla de un hombre perfecto. Entonces era un galanazo. Dice que su pelo se lo dejaba crecer. Venía platicando hace rato mi esposa de que el pelo, dice, el pelo era largo. Le digo, no, yo me lo imagino, eso no lo dice la Biblia. Yo me imagino un pelo rubio, así rizado, del tipo porque dice que David era rubio, eso sí nos dice la Biblia. Entonces, yo creo que el tipo era de rubio, imagínense, le digo, además, para que pesara dice que cada año que se cortaba su pelo pesaba, traducidos los ciclos, ya pesos y medidas actuales, pesaba 2 kilos 200 gramos. Calvo no era el tipo, ¿no? ¿Cuánto y de qué hora estén de moda los calvos? No es así, ¿no? La verdad que no sé las damas, pero yo creo que les gustan tipos con melena, ¿no? Entonces, este tipo tenía una melenaza. Yo creo que, pues más allá no nos da, pero dice que era hermoso, eso sí, y que todo mundo lo alababa por su hermosura. El clásico, imagínense cuando estaba bebé, qué hermoso, y todos, bebé, qué. Y sí, o sea, era hermoso el tipo, pero bueno, ¿qué más tenía? Pues era un hijo de papi, era un junior, totalmente, por todas sus acciones, pues lo tenía todo. Imagínense, yo creo que era tan consentido de acá, del lado del rey, de la casa real, como del otro lado, de parte de la familia de la mamá, porque pues también era de reyes, y entonces este cuate tenía lo que quería. Y nomás yo creo que tronaba los dedos, y si de por sí tenían quien les sirviera, tenían todo a su alcance, todo a su alcance. Era un mentiroso, ahorita vamos a ver, tremendamente mentiroso, sediento de poder, deseaba el poder, pero antes no era obviamente temeroso de Dios, de ninguna manera era un creyente, un temeroso de Dios, nunca lo fue. Y otra característica, era un gran político, tremendo político. Y vamos a ver por qué. Bueno, de esta porción, de este capítulo 15, vamos a tomar 2 enseñanzas. Las enseñanzas de la conducta, primeramente de Absalón, y luego de David, el comportamiento. Y es propiamente el capítulo de la rebelión, donde el hijo se rebela. 15, la porción que vamos a leer nos lleva de la mano cómo fue dándose las cosas. Dice, desde antes, en el versículo 14 del 33, dice, ustedes vieron, escuchamos eso de parte del pastor, la predicación pasada, que este muchacho se había ido, había sido de alguna manera autodesterrado, él solo se escapó, se fue por miedo a que lo castigaran, porque había matado a su hermano. Y todos sabemos que había matado a su hermano porque su hermano había violado a su hermana carnal, su medio hermano había violado a su hermana carnal, y entonces él hizo justicia porque su padre no lo hizo, pero tuvo que salir, tuvo que ser desterrado, y entonces se fue con su abuelo allá al rey de Jesús, y se fue allá y allá estuvo un tiempo, y bueno, allá vivió. Entonces dice que viene
y ya saben todo lo que vimos la vez pasada. Pide que a Abner que lo lleve con el rey, que lo perdone, y hasta caprichoso, porque dice, yo ya te mandé llamar para que me presentes con mi papá y le digas que ya me reciba, porque pues, ¿qué pasó? Ya me llamó aquí, pero no me ha perdonado y no puedo ir a su presencia ni nada, porque sabemos que lo llamó y le dijo, estás perdonado, ven, pero no te quiero ver. Y entonces yo creo que vivió ahí apartado, lo tuvo en otros lugares. Por fin hace que lo vaya a ver, que le consiga una cita con el rey. Y entonces David llega y lo perdona. Y David de corazón lo perdona. Dice aquí el 33 que vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. David perdonó a su hijo. Estaba todo terminado. Pero ¿qué pasa ahora que empezamos a leer el capítulo 15? Que no había un perdón de parte de Absalón. O sea, Absalón simplemente eran para sus ideas, para sus negros propósitos que tenía de tomar el reino, tenía que estar en paz con su papá, y entonces eso buscó. Entonces no fue un arrepentimiento. El Señor no estaba arrepentido de lo que había hecho. O sea, simplemente. Dice que después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Me imagino el espectáculo de Cuando Dios había prohibido a los reyes que se hicieran de carros y muchos caballos, porque eso era un engrandecimiento. O sea, los pueblos que usaban este tipo de carros, que eran principalmente los egipcios, pues eran carros que les daban realce. Vemos en las películas, en estos tiempos, en estas fechas, vemos películas como la de Ben-Hur y vemos los carros, ¿no? Hasta las carreras que hacen de los carruajes, ¿no? De los carros jalados por 4 caballos hermosos, y adornaban hasta los caballos con copetes y todo bien, hermosos caballos, y hacían sus carreras, ¿no? Una película es la de Ben-Hur, de que cómo corrían, hicieron las carreras de caballos y demás, y bueno, es emocionante toda esa parte. Pero los caballos y los carros de guerra pues daban realce a los personajes, y Dios no quería. Dios quería humildad. Es más, en este tiempo ya David, estamos hablando de que había rebasado los 50 años, 53, por ahí sí más o menos, 52 más o menos mi edad, sí más, ahí vean más o menos así. Ya estaba tranquilo el tipo, ya estaba bien, se la llevaba bien y tranquilo. Dicen los comentaristas que andaba en una mula, y a diferencia de que su hijo, imagínense, galán en un carro de guerra, y todavía ponía a correr 50 alrededor, escoltas con él, que corrieran delante de él, y él iba en su carro, y todo el pueblo viéndolo. Y el pueblo, desgraciadamente, siempre ha sido así, que admira la grandeza de la gente, admira la apariencia externa, siempre ve la imagen, lo que puede ver, y ve la hermosura externa, jamás ve lo interno. Siempre el humano, el hombre, el ser humano, se deja ver en la gente por lo exterior y jamás por lo interior. Este tipo era hermosísimo por fuera, pero por dentro estaba muerto espiritualmente, porque era tremendo, era un tremendo pecador. Entonces dice que se hizo de carros y de caballos, listo para la guerra. Él ya tenía su plan. ¿Y dónde se hizo de carros y caballos? Pues precisamente cuando estuvo allá desterrado, estuvo con su abuelo. Allá era un pueblo pagano que sí usaban carros, caballos y todo esto, y le dio la oportunidad de prepararse y estar listo para pelear contra su padre. Y así fue ganando a la gente, fíjense. O sea, ya teniendo carros y caballos y estando listo, esto pasaron alrededor de 3 años, más o menos. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, puras mentira, o sea, no era cierto. O sea, el rey David atendía a su gente. El rey David era una persona temerosa de Dios, devoto de Dios, que cumplía, pero era justo. Esta parte nos queda bien claro. Con todos los pecados que cometió, era un rey justo. Pero este muchacho pues, estaba aprovechando la oportunidad para ganarse al pueblo. Era un político nato. Aquí me gano al pueblo. Ya de por sí la gente lo admiraba, porque les digo, admiramos lo exterior y admiramos la riqueza y admiramos el poder y lo demás. Y ya viéndolo montado en sus carros, pasearse por la ciudad y con 50 hombres corriendo,
y al rey ya un poco viejo y en su mula. Pues era una imagen posiblemente a los ojos del mundo de decadencia ya del rey y de este que estaba en pleno florecimiento. Más o menos ha de haber tenido 23 años Absalón en este momento que estamos hablando. Y entonces así se ganaba al pueblo, con mentiras. Dice, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te escuche de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, haciéndose juez, cuando el Señor pues era un delincuente, había matado a su hermano, había quemado los sembradíos de su vecino, hacía lo que quería. O sea, y la gente aún pues le creía. Y más allá todavía, dice que venían a él, o sea, se ponía allí para esperarlos y la gente se acercaba, y a todo que venía a él y se inclinaban, pues era príncipe, se inclinaban a él los jalaba. Me imagino, esa escena la he visto mucho ahora, luego cuando va a haber campañas sobre todo, para algún puesto político, y les besaba, los jalaba, los abrazaba y los besaba. O sea, no permitía, normalmente ellos besaban la mano del soberano, y él los jalaba y él los besaba. Pura hipocresía, no era tal, no era verdad. Estaba haciendo campaña política para ganarse al pueblo. Y David, ni por enterado, David en sus situaciones. Dice el 6, fíjense, allí da la traición de alguna manera se estaba preparando, y no hay cosa más peor que puede pasar que la traición. Si de por sí la Biblia, y dentro de la lista de pecados que pone en el Nuevo Testamento, se habla de la desobediencia a los padres, ya de por sí es un delito grave ser desobediente. Ahora imagínense, no solo desobediente, sino una persona que anhela matar, acabar con su padre, quitarle el puesto al padre, usurparlo, hacerle un golpe de estado directamente. O sea, imagínense cuáles eran sus ideas, quitarlo de en medio. Entonces, tremendo para con su padre. Y dice que así, y el 6 resume esta parte, que no se ganaba al pueblo, porque bien se lo hubiera podido ganar. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. O sea, yo me imagino que estaba la fila de gente, así se daba, esperando que el soberano hiciera juicio. El rey hacía todo, entonces que hiciera juicio, traían sus asuntos importantes delante de él, y de la cola que estaba yo creo que los jalaba. Ven, mira, no te escucha, yo te voy a escuchar. Y a ellos les hablaba, los besaba, los convencía. Y dice que de esta manera Absalón robaba el corazón de Israel. Robaba, entonces estaba usurpando. Robar es tomar, usurpar, quitar. No ganaba el corazón, porque bien puede ganar el corazón de la gente de otra manera. Bien pudo haberlo hecho. Ya se ha hablado aquí que estaba en tercera línea. Su hijo mayor pues lo mató, lo quitó. Pero suponiendo que él se hubiera arrepentido de corazón, el otro hijo no habla la Biblia, lo cual los comentaristas dicen que podría haber muerto, o simplemente podría ser una gente que no le importaba el poder y que estaba apartado, y que era un hijo tranquilo, que no. Entonces, por ende, le tocaba a él el puesto. Él pudo haber sido rey siguiendo los caminos. Si él se hubiera aplicado, si él se hubiera sometido, si él hubiera seguido, hubiera sido la mitad de temeroso de Dios que fue su padre. Pero no, le importaba más ganarlo a base de violencia, a base de engaños, a base de traición. Entonces así robaba el corazón de la gente. Versículo 7 dice, ya viene la revelación. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. 8. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Otra gran mentira. Engaña a su padre, que es una persona temerosa de Dios, que es un cristiano ejemplar, que va a ir a servir a Dios. O sea, en ese tiempo era pagar voto, ir a hacer sacrificios.
Así se estilaba, ir a hacer sacrificios para Dios, pero lo engaña diciéndole, mira, yo prometí, hice una manda, tengo algo pendiente que hacer para el Señor, déjame ir. Y su padre ingenuamente, ay, mi hijito, qué bueno que ve a hacerlo. Iba a ir de Jerusalén a Hebrón. Ya hemos visto que precisamente la ciudad de Hebrón, una de las dos ciudades importantes era Hebrón, luego Jerusalén. De hecho, donde empieza a reinar, lo vimos en las primeras predicaciones de este libro de Samuel, donde empieza a reinar David es en Hebrón, donde reina para 2 tribus. Después une a las otras tribus y se juntan, y es reina sobre todo Israel. Pero Hebrón era una ciudad muy importante, entonces precisamente escoge esta ciudad porque allí tenía seguidores, porque él había nacido precisamente allí, en Hebrón. Entonces escoge esa ciudad para que desde allí pueda preparar toda su golpe de estado. Y entonces el rey le cree, ve a hacer, ve hijo, ve. Entonces hay que estar esto nos da la enseñanza que está ahí, concretamente al pendiente de nuestros hijos, muy al pendiente de nuestros hijos. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van? ¿Con quién andan? ¿Qué amigos tienen? ¿Cuáles son sus amigos? Decía un pastor, y tiene toda la razón, hay que modernizarnos ahora, hay que hacerse amigo también en el Facebook, y allí lo vas a seguir y vas a ver todo lo que pone tu hijo. Ya estamos la tecnología está avanzando a pasos agigantados, y cuántas cosas escriben allí en el famoso Face, cuántas cosas. Entonces, si quieres estar al tanto también de ellos, éntrale allí y vas a ir viendo con quién se junta, quiénes son sus amigos, y ponen hasta lo que no se imaginan, o yo creo que sí se imaginan, porque muchos entran, ¿no?, al Facebook de su hijo, ¿no? Hay que estar al pendiente de nuestros hijos, muy al pendiente, porque no sabemos dónde anden, con quién se juntan. Eso es importante. Cuando pidan permiso para ir a alguna cuestión, hay que checar bien a dónde van, a ver si es cierto. Aún cuando digan que van a ir a la reunión de jóvenes, hay que checar bien. Que van a ir a un campamento también, hay que tenerlos bien checaditos para ver qué pasa. Hay que estar al pendiente, hay que inmiscuirnos, hay que interesarnos, porque si no puede pasar justamente lo que ocurrió aquí. Y luego dice, y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Fíjense, dice, entonces envió, ya preparando todo lo que tenía, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Ya estaba preparado, o sea, entonces no había noticieros, no había internet. Ahora las noticias llegan, todavía cuando era niño recuerdo que los de las noticias o las gentes de los programas o las agencias de noticias decían, no ha llegado el cable, y esperaban, y nos enterábamos de que hubo un terremoto allá en la India hasta los 3 días. Imagínense la comunicación, ahorita al momento te estás enterando de lo que está pasando de aquel lado del mundo. En este momento, o sea, las comunicaciones se han abierto, el internet entonces al momento te estás comunicando y te estás viendo con otra persona en cualquier lado del mundo, vía Skype o otras aplicaciones que ya la tecnología te da, o sea, ha avanzado tanto. Pero entonces no había así, entonces dice que mandó avisar a Absalón mensajeros de todos lados. Los mensajeros eran heraldos que llevaban unas trompetotas y se ponían así en los pueblos y entonces reunían al pueblo a sonido de trompeta y entonces daban el mensaje, justamente el mandato del rey, del soberano. En este caso, pues lo que mandó es a todos los rincones de Israel a sonar trompeta y decir, Absalón reina en Hebrón, como diciendo, ya tienen rey en Hebrón, ahí está él, allí está ya listo para gobernar. Y dice que salieron con Absalón, dice, 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Fíjense, les digo, un tremendo este cuate, porque aparte engaña a 200 hombres que eran gente, siervos de David, gente de David, los engaña diciendo, acompáñenme, quiero ir a pagar una manda a Hebrón. Los de Hebrón creyeron que estas 200 gentes estaban de acuerdo con él en su conspiración, que eran parte de la conspiración, cuando no era cierto, iban engañados totalmente.
Y entonces eso le da poder, más poder todavía. Otra mentira, fue mentira tras mentira de parte de Absalón para apoderarse del reino de su padre, nada más. Y dice, y fíjense por qué también era mentira lo de los sacrificios. Dice el versículo 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba al pueblo que seguía a Absalón. Imagínense, miren, Aitofel nos dice la palabra, ya si leemos más adelante, nos dice que era abuelo de Betsabé. Era abuelo de Betsabé. Si leemos el capítulo 11, versículo 3, en relación con el capítulo 23, versículo 34, si los comparamos, después no lo hagan ahorita, lo pueden hacer en su casa para corroborar, nos lleva a los dos que efectivamente Aitofel era abuelo de Betsabé y era el primer consejero de David. Era el hombre importante que le ayudaba a tomar las decisiones, porque incluso en el capítulo siguiente que van a ver, seguramente vamos a ver en la próxima predicación, la Biblia dice que él hablaba como de parte de Dios, lo cual quiere decir que era un consejero excelente, en verdad, iluminado por Dios para David. Pues toda la gloria del reinado en este tiempo de David pues se debía a muchas personas que tenía a su alrededor, y parte de ellos era este señor. Pero también se dice, y lo cual se cree lógico, imagínense cuando se entera que el rey David se lleva y abusa de su nieta, porque la Biblia dice, y llamó y mandó traerla, no nos dice más, pero no creo que Betsabé haya estado muy de acuerdo, O sea, si Betsabé estaba casada y todo, probablemente amaba a su marido, pero como el rey hacía y disponía, entonces el rey David, con su gran falla que ya vimos también, su gran pecado, manda a traerla y pues tiene relaciones con ella. Entonces imagínense, se entiende que su abuelo dijo, pues ya no soy más consejero tuyo, ahí nos vemos, renuncio a mi puesto. Pues ¿quién no? Y se aparta de él. Entonces Absalón astutamente dijo, pues me hago de este consejero, ¿no? Está enojado con mi padre y lo manda a traer de su retiro y lo llama para que lo aconsejara, para que le diera consejo que había que seguir. Ya de alguna manera se había levantado en armas, ya había mandado avisar a todos los rincones del reino que él era rey de Hebrón. Y entonces, pues la conspiración, dice aquí la palabra, que se hizo mucho más poderosa, teniendo al principal consejero de su padre, pues dijo aquí, de aquí soy, aquí tengo ya todo va bien, y efectivamente pues toma ya más poder esa conspiración. Y hasta entonces analizamos todos los antecedentes: mentira, traición de parte de Absalón, ninguna lealtad delante de su padre, ningún amor podía haber hacia su padre por todo lo que tenía. Ciertamente sabemos que eran consecuencias de que David, cuando violan a su hermana carnal de Absalón y que Absalón se entera, que lo vimos las predicaciones pasadas, no hizo absolutamente nada. Y eso estuvo muy mal, tremendamente mal. Merecía igual la muerte por esto, o mínimo castigarlo, que lo llevaran a la cárcel. Y como rey, pues debió de haber empezado por su hijo. Y dejó pasar las cosas, ocultó las cosas, y allí quedó. Y este joven, pues iba guardando en su corazón todo ese odio delante. Y entonces yo creo que estuvo guardando, iba a decir, lo primero que voy a hacer es, voy a matar a este violador, yo voy a hacer justicia. Y así se fueron desencadenando todas las demás situaciones tremendas. Después, no, bueno, ahora ya lo maté, ahora me voy a apoderar del reino. Voy a ser el próximo rey de Israel. Todo esto hizo Absalón. Hay muchos hermanos que dicen, cuando alguien lo ven que tiene estas características de pecado, tienes el espíritu de Absalón, la tremendez, pero comparándolo como un ser terrible. Así como era de hermoso por fuera, que la Biblia nos lo narra, tenía el alma tremenda,
tenía el alma tremenda. Sin duda, este joven nunca fue educado delante de Dios como las Escrituras llamaban. Y todo por las consecuencias que ya vimos, que David toma más mujeres que las que debería tener, pues bueno, mujeres, concubinas, y no solo eso, sino además extranjeras. La madre de él era extranjera. Entonces imagínense, estaba entre las dos cosas, entre la enseñanza que le daba su padre del Dios todopoderoso, del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos, a la enseñanza que le pudiera dar su mamá de idolatría, porque el pueblo de la madre sí era pueblo de idólatras. Entonces imagínense cómo estaba educado. De allí que la palabra nos diga: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque va a pasar esto. Sin duda, David lo llevaba a las cosas de Dios, lo educaba en las cosas de Dios, sin duda le enseñaba la palabra, pero yo creo que la madre le enseñaba otra cosa. Era lo más seguro. Y por eso Dios prohibía que hubiera matrimonios con mujeres paganas extranjeras de los pueblos que los rodeaban. Pero fue el primero. Y tener más de una, pues hizo que tuviera hijos y que esos hijos fueran entre ellos no hijos carnales, y que se diera hasta el abuso con su hermana directamente. Entonces todas estas situaciones se fueron concatenando para que se dieran estas situaciones. Bueno, ahora vamos a David. Cuando ocurre esto, ¿qué pasa? ¿Qué hace David? ¿Qué hace David? Y dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. De todo, pues era una parte. Sin duda, como en las elecciones, tenía el 51% de votantes. Absalón estaba arriba en los votos. Ya se había ganado mucha gente con esas acciones de besarles, darles beso y decirles que les iba a hacer justicia, de hacer promesas y promesas para ellos. Y aparte, les decía, con la gente que ve lo exterior y se iba con las apariencias de ver un galán sobre un carro de guerra y 50 guarros ahí con él, siguiéndolo. Imagínense toda esta situación. Entonces allí se iban. Pero David dice, se entera, ¿y qué dice el 15:14? Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroja el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Fíjense, cualquiera en su caso, siendo el rey, dice: pues es una traición, y aunque sea mi hijo, vámonos con todo. Preparar a su ejército para la guerra también, para enfrentarlo. De hecho, así se ha dado, así se dan las naciones. Cualquiera intento de separación de algún territorio, pues es defendido por la federación o por el gobierno para que no se separen, para que no pierdan territorio. Es muy común. Se dio en Estados Unidos la famosa guerra civil del norte contra el sur. Era precisamente lo que querían hacer porque no estaban de acuerdo que se aboliera la esclavitud y otras cosas. Y entonces el sur se quiso separar del norte. Y entonces se pelearon entre sí los confederados, que le llamaban, contra los rebeldes, y hubo una guerra ahí civil. Y lograron ganar y no hubo tal separación. En todos lados se ha dado este tipo de guerras, donde cierto territorio parte de la gente se quiere separar de aquí. No se habla mucho de la historia, pero aquí sí sabían que se quiso separar, los yucatecos se quisieron separar de aquí. No hubo tanta guerra, pero fue un enfrentamiento. Y sí hubo algún gobernante que se rebeló de allá de Yucatán y quería ya los yucatecos querían ser su propia república yucateca. Y no se dio. Así como ha habido anexiones también. Guatemala, Chiapas no era de México. O sea, nosotros hablamos que los gringos nos quitaron el 50% de nuestro territorio, lo cual es cierto. Ellos le llaman que se anexó, simplemente. Pero nosotros tampoco decimos que les quitamos el 50% de su territorio a los guatemaltecos. Chiapas era de Guatemala y lo anexamos. Son cuestión de palabras todo, ¿no? La historia es hermosa la historia porque nos cuenta realmente cómo se dieron las cosas.
Entonces, esta cuestión, David humildemente, en principio entiende, ¿no? Entiende que era juicio delante de Dios. Natán, el profeta, acuérdense, ya se lo había dicho. ¿Se acuerdan cuando le lleva y le dice Natán todo esto? Fíjate que pasó y le da la historia de aquel pobre que tenía una sola corderita y aquel que tenía muchas, y que llegan unos convidados y que no mata de su montón de corderos que tiene, sino manda y le quita la única que tiene aquel pobre. Y que él dice, ¿qué crees que le debe pasar? Le dice Natán, no, pues es digno de muerte. Dime quién es para hacer justicia. Pues tú eres. Le cae pero como bomba. Quiere decir que David no había dimensionado el tamaño de su pecado. Cuando le dice todo esto y le dice las consecuencias que iba a pagar, que estas predicaciones últimas que hemos tenido son la consecuencia del pecado. Dios lo perdonó. David fue perdonado y sin duda está ya con el Señor. David fue un hombre entregado a Dios, tremendamente. Un salmista que se derramaba, vemos en los salmos, derramaba su corazón a Dios. Pero fue un hombre que falló igual. Y entonces, uno de los puntos importantes para él asumía que esto venía de parte de Dios, que era juicio de Dios, que era una consecuencia de su pecado, y entonces lo asumía con humildad. Y lo primero que dijo, salgámonos. Y se llevó, dice que aparte de su corte, parte del reino, a sus familias, a sus mujeres y a los allegados a él, vámonos. Otra cosa que dice la Biblia dice porque no quería, dice él mismo, dice, salgámonos porque no quiero que hieran a Jerusalén. O sea, era posible que si entraba todo ese ejército de Absalón con sus carros y caballos y ejército ya preparado, pues iban a ser mucha gente inocente muerta. Si se enfrentaban allí iba a ver mortandad de gente civil que no tenía nada que ver, y lo primero que dijo, me salgo, y si me ha de agredir, pues que sea afuera. Pero aparte, yo entiendo que esto viene de parte de Dios y lo asumo, porque bien pudo, y de hecho, durante este tiempo de la rebelión de su hijo y de la salida de Jerusalén, escribió algunos salmos, ahorita vamos a ver, algunos salmos que derraman lo que él sentía, tremendamente, pero asume la consecuencia de su pecado. Me voy a salir. Ya el profeta ya me había dicho que iba a pasar y me salgo. Entonces era parte de eso. Y parte importante era si amaba a su pueblo y dijo, lo voy a proteger, no voy a permitir una guerra aquí adentro. Y eso es bueno, habla muy bien de las personas que dicen, no quiero que se mueran inocentes. A mí me tocó todavía conocer de niño a un revolucionario de los de Villa, de los cercanos a Villa. El señor ya tenía 90 años, creo, yo estaba de 6, 7 años, y nos platicaba que él fue el mensajero, incluso tenía el mensaje, así lo guardaba, que le había mandado Villa a Obregón en la famosa guerra de Celaya, cuando lo derrota Obregón a Villa. Dice que se estaban peleando en plena ciudad de Celaya y que ya estaba muriendo mucha gente inocente, civiles que pasan en medio de la ciudad, y le mandó un mensaje con este señor diciéndole, te pido por favor que nos salgamos allá en los llanos y allí nos demos con todo, no sea que sigan muriendo inocentes de aquí. Y a Obregón no le convino, ¿no? Y dijo, no, dile que estoy enterado. Aquel era estratega de guerra, también muy Villa, y entonces dijo, no salió, y murieron efectivamente muchos inocentes ahí. Eso es lo que no quería David que pasara allí parte. Por eso se sale, porque hay mucha gente que opina, estudiosos que opinan, ¿por qué se salió? Jerusalén era la ciudad santa, la ciudad fortificada, la ciudad donde estaban los poderes, donde estaba el reino, la casa del rey, y donde podía defenderse. Pero él humildemente sale de allí y se retira. Otra parte también que podemos ver es en el 16, en el versículo 16, fíjese. Entonces dice que sale y ya delante de él, dice, y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, me imagino ya saliendo de Jerusalén, y todos sus siervos pasaban
a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. Estos cereteos y peleteos y geteos eran la guardia personal del rey, ya lo habíamos visto. El rey tenía como su estado mayor presidencial, que eran los que cuidan al rey, como los de seguridad del rey, y eran extranjeros, eran filisteos que David había conocido cuando empezó recuerdan, cuando lo andaba persiguiendo Saúl. Entonces hubo seguidores extranjeros que se unieron a él, también con no buenos antecedentes, pero lo llegaron a estimar mucho. Entonces esta era la guardia personal, gente preparada para cuidar al rey. Como hoy los de estados, la gente de Estado Mayor Presidencial o los guardias presidenciales, que es un grupo de élite del ejército que está encargado de cuidar al presidente de la República, incluso dar su vida por él. O sea, si van a atacar al primer mandatario, ellos deben de ponerse y dar su vida. Aquí no lo hemos visto tanto, pero en Estados Unidos, no sé si han visto escenas de cuando le tiran a Kennedy, que uno de sus guardias se atraviesa, o sea, cuando están llegando los balazos de un francotirador y se atraviesa, o sea, dan su vida por él. Entonces estas gentes, a pesar de ser extranjeros, eso era su guardia personal y salieron con él. Y David dice, pero ni a ellos, fíjense, llegaba tanta su humildad que dijo, regrésense. Le dice a este personaje, dice, regrésate, dice, salió pues el rey y dice, todos sus siervos iban delante de él, dice, había venido a pie desde Gat e iban delante del rey. Y dice el 19, y dijo el rey a Itai, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Fíjense, le dice a él era el comandante de estos grupos, Itai, quédate con el rey. Ya él mismo dándole el grado de rey a su hijo, ¿no? A Absalón, quédate con él, ¿para qué vienes? Pues ve y sírvele a él. Y vemos ya después en los siguientes versículos, dice, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. O sea, lo amaba, era una gente que amaba, un amigo real de David. Imagínense, mejor que su hijo. Tenía una relación mucho mejor con este señor. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, diciéndole, el rey eres tú eres el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también tu siervo. Imagínense qué fidelidad de este señor. Se apegaba delante, como nosotros, es un simbolismo que podemos tener delante de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Para muerte o para vida estoy contigo. También me imagino la escena de Ruth con Noemí. ¿Recuerdan? A donde quiera que vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Era una extranjera diciéndole a su suegra, tu Dios será mi Dios y voy a ir contigo, voy a morir allá donde vayas a morir tú. Voy a ir contigo. Qué fidelidad, qué amistad de Itai demuestra. Mucho más, dentro de esto nos da un mensaje de más amistad de un tercero, un extraño, nada de alguien que no llevaba su sangre, su hijo tratándolo de matar y dándole toda la fidelidad, aquí voy a morir delante de ti. Y entonces le dijo David, casi no sé también si lo quiso probar, estás de aquel lado de pero yo creo que no, yo creo que más bien lo quiso librar y dijo, pues también, aquel ya tiene todo un ejército y cada vez más gente lo sigue y me va a acabar, me va a perseguir y me va a acabar. Entonces, pues regrésate con él, regrésate con el rey, el que ahora es el rey. Y no quiso y se quedó con él. Una enseñanza hermosa de amistad, ¿no? Delante de él. David acepta pagar sus consecuencias más. En el 26, fíjense, les digo que es donde se escriben varios salmos. Primero dice que devuelve desde el 24, el 25, que llevaban el arca. Los sacerdotes también iban con él y llevaban el arca. Acuérdense que el arca la tenían y la trasladaban en la famosa carpa donde que Dios les había
mandado que hicieran en el tabernáculo, y en el arca llevaban el arca sagrada, donde estaban los querubines, donde estaban las tablas, donde estaban todos estos artefactos sagrados delante de Dios, y de alguna manera pues simbolizaba la presencia de Dios, de alguna manera. No es Dios, no lo detienes, Dios está en todas partes, Dios no tiene principio ni fin, es omnipresente, está en todos lados, entonces no iba a estar en una cajita, pero era un simbolismo. Y también otra cosa, bien pudo David decir, tráiganmela para que me proteja, tráiganmela, pero aún así dijo, les dice a los sacerdotes, regrésenla, no sea que le pase algo, no sea que, él sabía que si la regresaba de todas maneras, algo había en su hijo todavía de amor a Dios y que no la iba a destruir y que iba a estar segura. Entonces les pide que regresan el arca. O sea, todavía dice ahí más adelante, y si Dios me permite, y si Dios, sabiendo él que estaba descalificado y que era una consecuencia que iba a pagar y quizá iba a morir, o lo más seguro es que sí muriera, pero dijo, y si Dios me permite y me perdona y me permite, pues tal vez voy a regresar otra vez a Jerusalén y voy a ver el arca. Tal vez. Dice que iba saliendo, iba llorando en alta voz. Dice el 22, dice, iba tapado la cabeza y los pies descalzos y llorando David, y dice que todo el pueblo que lo seguía iba llorando con él. Imagínense qué situación, en la noche, en plena noche, huyendo, cubierto, sin zapatos, porque yo creo que no le dio tiempo ni de ponérselos, llorando, y todo el pueblo lloraba delante de él. Qué situación tan tremenda si nos ubicamos en esto, pensando, mi propio hijo me quiere matar, mi propio hijo anda buscando el poder, anda buscando apoderarse, o sea, mi hijo no me ama. Y pensando en la consecuencia también, todo esto es consecuencia de todo el pecado que cometí. Y uno de los salmos que escribe en ese momento, miren, vamos a poner el Salmo 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, y mi gloria, y el que me levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte. Yo me acosté y me dormí y desperté, porque Jehová sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y escribió el 15, escribió el 36, todos estos salmos en plena angustia, sintiendo esto, escapando justamente del sitio de su hijo que anhelaba el poder, justamente. Entonces iba llorando, iba sabiendo sobre todo lo que podría ocurrir. David acepta todo esto, uno de las principales enseñanzas que podemos tomar de este capítulo es que David acepta en todos sus términos las consecuencias de su pecado y humildemente acepta lo que venga delante de Dios. No le reclama, no pide nada, está consciente de que allí puede acabar todo y puede ser muerto de manos de su hijo y perder el reino y perderlo todo. David fue un gran siervo de Dios, fue el amigo del Señor, le puedo decir, y perdonado delante de Dios porque lo perdonó. Indudablemente se derramó cuando cometió ese pecado y fue perdonado, pero indudablemente fue un mal padre. Esta enseñanza nos puede dejar tampoco. Lo que ya habíamos dicho, en principio tomó muchas mujeres, muchas concubinas, algunas extranjeras, y bueno, sí hizo justicia al pueblo, pero no hizo justicia en su familia, porque no hizo justicia cuando un hijo viola a la hija y cuando el otro hijo mata a su hermano. No hace absolutamente nada, lo cual hubiera evitado sin duda, si bien
mínimo hubiera encarcelado a Absalón cuando mata a su hermano, pues no hubiera pasado esto. Pero no lo hizo, lo único que hizo es retírenlo, que se vaya, lo desterró y allá lo tuvo sin hablarle unos años. Desatendió de alguna manera a sus hijos. Tenía muchos hijos y ya después de 2, pues no sé cómo le hagan para atenderlos a todos. Los hijos demandan mucha atención. Ya por eso las familias 2, 3, 1. Pero ya más está difícil atenderlos. Yo todavía soy de las familias que eran de 9 para arriba. De hecho, en la casa éramos 9 y ahí cuando ponían el pan, todos sobres. Familias grandes, bonitas, muchos hermanos, jugaba uno, nos golpeábamos bien bonito y todo eso. Pero con muchas carencias, por ser muchos. No había para darnos recursos a todos. En fin, era parte en aquellos tiempos. Entonces desatendió mucho a su hijo y algo importante, no lo encaminó sin duda en los caminos de Dios, que era lo más importante. Porque Absalón no era temeroso de Dios por todas las conductas que ya vimos. Y más adelante vamos a ver lo más tremendo cuando habla, cuando llora, porque amaba. La Biblia dice que amaba a Absalón, lo amaba. Todavía más, ya no me voy a adelantar porque se va a enojar el hermano Hugo de sus predicaciones que siguen. Y mejor léalo, hermano, en el segundo capítulo. Dice que cuando manda a su ejército y dice, no le haga nada, por favor, pero no le haga nada a mi hijo. Por favor, cuídenlo mucho, todavía, cuídenlo. Sí, el tipo anda delante de mí, me quiere matar y quiere mi reino, pero cuídenlo, no le haga nada, por favor. Y dice que cuando muere, también me estoy adelantando, cuando muere en su tumba, dice, Absalón, ¿qué me diera Dios estar en vez de ti? ¿Qué me diera cambiarme, yo estar muerto en vez de ti? O sea, lo amaba. Pero ese derramamiento que estaba haciendo ahí ante su tumba era sin duda también un remordimiento de que él era causante de lo que había pasado. Y cuidado, hermanos, a veces podemos ser causantes de las tragedias futuras de nuestros hijos. Si no intervenimos a tiempo, si no estorbamos a tiempo. Porque el niño empieza a ser desobediente, el niño empieza a tomar cosas ajenas desde chiquito y no ponemos remedio. No sacamos la vara de la corrección que ya vimos, que nos marca la Biblia de hacerlo si es necesario. Estorbemos a nuestros hijos. No que ya llegó de pronto ya compró una pantalla o ya anda con el último celular, el iPhone 6. Todavía no sale, ¿verdad? Andan en el 5S, creo. ¿Y de dónde lo compró? ¿Cómo obtuvo el dinero? Aguas, hermanos, aguas. Muchos padres en la delincuencia que está levantando ahora, que estamos viviendo en México, los muchachos es más fácil que se vayan con la delincuencia para ganarse mucho dinero rápido, pero no a base de esfuerzo. Y entonces le va bien un tiempo, pero finalmente, mínimo, si bien les va, lo van a ir a ver a la cárcel, pero igual lo van a ir a ver a su tumba. Sinceramente así. Entonces, cuidado, hermanos. Hay que estar atentos con nuestros hijos, no descuidarlos, eduquémoslos conforme a la palabra y va a ser un hijo que no se va a apartar, que va a seguir, que va a fallar, pero va a seguir al Señor. Y cuando vea que se le aprieta la misma situación, va a regresar porque se va a acordar de las palabras que fueron inculcados. Y también, hermanos, es importante, amemos a nuestros hijos, no dejemos un momento, padres, como padres, amemos a nuestros hijos, no perdamos un momento de estar con ellos. La verdad que es hermoso tener momentos con ellos, vivir, estar con ellos, estar al pendiente, ver qué quieren. A veces el trabajo, y lo digo por experiencia, le damos tanto tiempo al trabajo que no nos permite convivir con nuestros hijos. Y es mi temor ahora, estoy haciendo bien o mejor dejo el trabajo por atender a mi hijo, pero también la necesidad, etcétera, pero todo el tiempo que podamos convivamos con ellos. Es hermoso tener convivencia, estar al pendiente de nuestros hijos, ver. Ayer fui a una
con unos amigos a un campo traviesa de ciclismo de montaña, y mi hijo ya me acompañó una vez, pero no le gustó mucho porque es esfuerzo, son 16 kilómetros y pura bicicleta y así, cuesta arriba. Y entonces dije, ya no le voy a decir, porque dijo, no, ya no vuelvo a ir. Bueno, y yo dije, sí, no lo desperté porque me fui muy temprano, es de Tecámac a Teotihuacán en esa ruta, y me paré y ya preparé mi bicicleta y corrió. Dijo, papá, te voy a acompañar. Y no saben cuánto me agradó que lo quisiera hacer. Mucho me agradó. Dije, ojalá que estos momentos que paso, mi hijo, los hubiera tenido yo con mi padre. ¿Y cuántos de nosotros también no tuvimos momentos así con nuestros padres? Ahora, hijos, con los padres, por favor, disfruten a su papá en cada momento. Disfrútenlo plenamente. Y más si su padre está en Cristo. Escúchenlo. Va a ser para bien. A mí me tocó convivir los últimos 6 meses con mi padre. Yo, por situaciones de escuela, de trabajo, me salí a los 16 años de la casa y no tuve mucho convivio. Es más tuve situaciones con mi padre no de muy buena relación. Él no era cristiano, yo hasta los 24 años ya aquí acepté y tenía que ir a mi pueblo a verlo y nos llevábamos bien, pero no había una buena relación, muy buena. Los últimos 6 meses que él aceptó a Cristo, antes de morir, porque tenía una diabetes ya bastante avanzada, pude platicar con él y fueron unos tiempos hermosos. ¿Y qué hubiera dado por tener o por haber salido, haber hecho actividades con él? No se dio. Después de eso, en algunas ocasiones soñaba que andaba con él. La semana pasada, justamente leyendo esto, como que analizando esto, dije, mi padre no tuve. Y soñé que jugaba con él, que jugaba con mi padre. Incluso hay una película, no sé si ya la vieron, donde al hijo le permite como que hacer un viaje al pasado y convivir con su padre, y algo que habían dejado pendiente era jugar un partido de béisbol. Y entonces se regresa al pasado cuando su padre era jugador de béisbol y empiezan a jugar, le tira la pelota y la recibe, y empiezan a convivir ahí unos minutos. Si pudiéramos hacer esto cuando nuestro padre ya no está, entonces disfrútenlos, de veras, escúchenlos. Y nosotros como padres también eduquemos a nuestros hijos con temor, temerosos de Dios, enseñémosle esa parte. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este mensaje, Padre, de tu palabra. Dios, gracias por esta enseñanza, Señor, que hemos visto este joven príncipe Absalón, Padre, que tú nos lo muestras en tu palabra como un ser hermoso. Dice tu palabra, lo describe, que no tenía defecto desde la punta del pie hasta la coronilla de su cabeza, Padre, que era hermoso y que toda la gente se admiraba de su belleza. Pero también nos muestras la parte interna, Padre, de él, que no era un hombre temeroso de ti, era un hombre mentiroso, traicionero, deseoso de poder y sobre todo desobediente delante de su padre, que buscaba sus propios beneficios. Dios, te alabamos y te glorificamos, Padre, porque nos das esta enseñanza. Permítenos, Señor, que como padres eduquemos, estorbemos, incluso corrijamos hasta con vara, si nos permite, si están en la edad, Padre, amonestemos a nuestros hijos si tenemos conocimiento que no están haciendo las cosas bien delante de ti, Dios. Permite que estemos en atención a ellos, viendo qué pasa, qué hacen, quiénes son sus amistades. Padre, permite estar al cuidado de ellos, enseñándolos en tu palabra, sobre todo, Padre, siendo ejemplo. Lo mejor que podemos hacer es con nuestro testimonio, con nuestra actitud, Padre, con nuestra conducta, ser ejemplo para ellos, Dios. Permítenos a ellos, Dios. Padre, también nosotros, hijos, que todavía tenemos a nuestros padres, permite, Padre, permite que los amemos. Permite que convivamos, permite que tomemos tiempo, Señor, para convivir, Padre. Gracias, Padre. Gracias por nuestros padres terrenales, Padre. Gracias porque tú los pones. Gracias, Señor, porque
es la figura paterna que tú dejaste, el sacerdote, Padre del hogar, el líder en el hogar, Padre. Gracias por sus enseñanzas, buenas o malas, Padre. De todos modos son nuestros padres y debemos amarlos, Padre, y respetarlos ante todo, Dios, porque tú no los diste, Padre. Gracias. Más aún si son creyentes, Dios Todopoderoso. Más aún si nos inculcan en tu palabra. Gracias te damos por todo, Padre. Gracias, mi Señor. Y permite, Señor, que seamos buenos padres y buenos hijos delante de ti, tomándote como ejemplo que eres nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso, Dios, que nos amas y que nos corriges, Padre. Gracias, gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre celestial. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.